Buenas tardes. En el día de hoy queremos dar una breve explicación a un problema que vinimos trabajando en la materia de gestión de la información, el cual era el siguiente. Una empresa de bienes y raíces gestiona un conjunto de inmuebles que administra como propietaria, catalogada como inmueble en local, puede ser comercial, oficina. Un piso o bien un edificio que a la vez cuenta con pisos y locales. El número de inmuebles de la empresa que la empresa administra no es número fijo. Se exigen los datos correspondientes para introducir nuevos inmuebles a su haber: dirección, número, código postal, así como indicar cuando un inmueble está dado de baja, se modifica y se consulta. La administración de la empresa implica también la gestión de los pisos y locales del edificio, arrendatar con sus datos correspondientes, planta, letra, darlos de baja, modificarlos y hacer consultas sobre ellos. Quienes pueden arrendatar los edificios son personas que deben tener los siguientes requisitos: nómina, aval bancario, contrato de trabajo o contar con un aval. Pueden alquilar un edificio completo o alguno de los pisos locales que se estén en este servicio. De igual forma pueden dejarlos, pero el control de esto debemos montar con su alta de alquiler, que son nuevos inquilinos, edad, sexo, fotografía, teléfono, trabajo celular. Para modificar los datos, darlos de baja, consultar en caso necesario. El secretario tiene que consignar, pedir el recibo de cada uno de los pisos locales, el cual debe llevar un folio asociado único para cada piso y local, indicando el piso local al que pertenece, fecha de emisión, renta, luz, agua, portería, IVA, etc. Se debe de saber si cada recibo está cobrado o no, para facilitar la emisión de los recibos cada mes. La aplicación deberá permitir la generación de recibos idénticos a los del mes anterior, solo cambiando las fechas. De igual forma, el secretario debe gestionar los movimientos bancarios que proceden de cada edificio o local o comercial esté asociado a una cuenta bancaria determinada, donde exista el saldo deudor o acreedor, el cual aumenta o disminuye cada movimiento, fecha en que se realizó el gasto o ingreso. Si el momento bancario generado es un gasto, entonces estará asociado al inmueble correspondiente, indicando su tipo entre los que esté estipulado, como son reparaciones, mantenimiento. Si el movimiento bancario es ingreso, estará asociado al inmueble, al igual que el anterior. Se indicará su tipo de ingreso al que pertenece. Este puede ser los recibos de cada mes, generando el balance mensual de rentas. El secretario necesita la información estructurada de los inquilinos ordenados por fechas, quien adeuda, paga o ha terminado su periodo de arrendamientos, así como los listados de todos los pisos, locales, edificios, residuos, pendientes, etc. Después de analizar este problema y desglosando, después de tener claro cuáles son los modelos, los entes que se requieren allí, pasamos con la ayuda de un software, en este caso Excel, a la solución del problema. Vamos a tener una claridad de que el número de tablas va a ser igual al número de hojas. La primera hoja se va a llamar inmueble. En inmueble vamos a colocar la información que necesitamos saber. El ID del inmueble, obviamente. El inmueble, ¿qué es? Si es edificio, piso o local. Obviamente procedemos a los datos del arrendatario, que es la dirección, la ciudad, el barrio, mantenimiento, el costo y el estatus. El estatus es si es arrendado o es propio. Después de tener la identificación correcta de este, pasamos a abrir una nueva hoja que vamos a llamar inquilino.
Después de que abrimos una nueva hoja que se va a llamar inquilino, para no tener que estar filtrando en cada celda y tener que estar haciendo una comparación manual, vamos a aplicar una fórmula que se llama buscar B. Esto quiere decir buscar el verdadero. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Compara la celda tratando de buscar el que es el verdadero. En este caso, el ID del inquilino va a ser el NID. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no vamos a hablar de nombre propio, sino de un NID, el cual nos va a vincular los datos que correspondan a ese NID. Entonces, aquí podemos observar la fórmula, buscar B, el cual hizo la clasificación correspondiente a esto. Después de que nos queda analizada la tabla de inquilino, pasamos a proceder a la elaboración de una nueva llamada pagos. En pagos, el problema dice que tenemos que crear un folio de pago, pero aquí solamente vamos a tomar 4 meses. Entonces por eso es M1, M2, M3, M4. Aquí también usamos la fórmula buscar B, la cual nos facilita una clasificación casi que automática con base al ID o al NID del inquilino. Acá en total suma la renta y el agua. En IVA nos saca el porcentaje, que está en un 15%, y aquí en total pues toma las celdas, suma lo que es el subtotal con el IVA. Y aquí tenemos el total a pagar. Esto mismo hacemos en toda esta tabla durante los 4 primeros meses. Después de esto, pasamos a la elaboración de otra tabla, la cual vamos a llamar secretario. Tenemos que tener presente que el secretario es el que elabora los ingresos y los egresos. Él es el que suma o resta todas las operaciones monetarias que se hagan en esta inmobiliaria. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener claro qué tipo de inmueble es. Si a ese inmueble se le hizo un mantenimiento, cuál fue su costo, cuál es el total a pagar y cuál es el saldo. Como lo dije anteriormente, para no tener que estar como filtrando información, aplicamos la función buscar B, la cual nos busca el dato verdadero que debe de ir en la celda de acuerdo al NID de cada inquilino. Después procedemos a la elaboración de la tabla banco. De esta solo necesitamos saber la sucursal, la fecha, el nombre del banco, la transacción, el monto y si es un egreso o ingreso. Después de esto, bueno, hay que tener claridad que con esto concluimos la vinculación de datos. Y después procedemos a la elaboración de una tabla dinámica, la cual nos permite la comparación o el gestionar información de una manera ágil y organizada. Recordemos que para la elaboración de una tabla dinámica, lo único que yo tengo que hacer es
ir acá en datos, doy clic y ahí y aquí, bueno, perdón, aquí en insertar, doy clic en insertar tabla dinámica. Esta me genera una serie de ítems, los cuales yo selecciono los que yo solo quiero ver. Mire, de esta forma lo puedo ver de una manera más dinámica o resumida. Después de que yo tengo esta tabla general o esta tabla dinámica, procedo a tener agrupada la matriz o las tablas que primero elaboré. Después de esto, damos por concluido este problema de gestión de la información. Muchas gracias por su atención.